Bueno, bienvenido Ricardo en la formalidad. Tú sabes cómo nos decimos en la amistad. Pero Así dime que, Richie nomás, porque si no se van a pasar cualquier rollo como me decís. en todo caso. No, bienvenido Richie a la fundación. Es como el retorno a casa, A uno casa, podría sí, decirlo. po. Y esta conversación probablemente dentro de las que se han hecho es una de las que yo en lo personal esperaba más, considerando no solo por tu condición de abogado, sino además por la mirada cultural que tú das de la política y la sociedad. Entonces, mi primera pregunta, quiero ir al grano y quiero que te explayes, esa es la verdad, es si la propuesta de constitución, considerando tu experiencia como convencional, considerando lo que eventualmente la ciudadanía vio a través de la prensa y lo que tú viste además dentro de la misma Primera línea. discusión, ¿cierto? Que hoy día hay muchas cosas que quizás no manejamos. La primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿estamos ante la propuesta de un marco jurídico o más bien ante la propuesta de un marco cultural que cambia radicalmente o busca cambiar radicalmente lo que es la sociedad chilena? Yo creo que son las dos cosas, ¿ah? Las constituciones son, por supuesto, una norma jurídica, la norma jurídica fundamental a la cual debe ordenarse todo el resto del ordenamiento jurídico. Las constituciones, ustedes saben que son normativamente una reacción histórica a las monarquías absolutas, donde el poder está en una sola mano, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, las constituciones son una respuesta normativa de la modernidad a la posibilidad de dividir el poder, de articular el poder y darle una estructura armónica a un poder que está al servicio de la persona. Porque el poder, cuando se limita, cuando se le da un rayado de cancha, cuando se le pone reglas, cuando se divide, por supuesto que con un sistema de pesos y contrapesos tiene mayor posibilidad de servir a las personas, que es la idea, digamos. Pero además de ser un conjunto de normas, incisos, artículos, o sea, una norma propiamente tal, las constituciones también, y esto lo decía Gramsci y varios otros intelectuales, son una cristalización normativa de hegemonía cultural. Las constituciones, si ustedes también analizan un poco las historias a nivel comparado de las constituciones, generalmente las constituciones nacen como una especie de acta de capitulación de un momento histórico conflictivo. Así como las guerras terminan con un acta de capitulación que establece las reglas para seguir en paz. Si ustedes se fijan, y no es ajeno a nuestra historia republicana constitucional, las constituciones surgen como cristalización de una hegemonía vencedora sobre otra que es vencida. Y en ese sentido, las constituciones no solamente son un conjunto de incisos, artículos que normativamente dividen y estructuran una arquitectura armónica del poder para que éste esté al servicio de la persona, sino que también cristalizan una forma de relacionarnos. Y por lo tanto, las constituciones desde el punto de vista cultural definen la relación entre las personas, su familia, sus agrupaciones que surgen de manera libre y espontánea a través de la asociatividad natural que tienen las personas, y un Estado que a través del bien común tiene que estar al servicio de la persona. Y eso, desde un punto de vista cultural, es lo que hace tan importante a las constituciones, porque no solamente nos rigen en normas, sino que nos rigen culturalmente en la manera en que nos relacionamos. Aquí estoy jugando cultura en un sentido amplio, como justamente el conjunto de códigos con los que la sociedad se relaciona. Y el objetivo de las constituciones, tanto desde su perspectiva cultural como desde su perspectiva normativa, yo les diría que son 4. El primero, que es el que ya les mencioné, es una norma a través de la cual se subordina y se estructura todo el ordenamiento jurídico de, iba a decir una nación, pero eso ya está pasado de moda, de un Estado. Claro. Y obviamente establecen las bases de división y estructuración de una arquitectura armónica del poder para que éste esté al servicio de la persona. Eso es lo primero y es como la definición clásica que se ocupa de constitución. Esta arquitectura armónica del poder tiene que generar 3 efectos. Y esto no es una cuestión así de opinión ideológica, es básicamente teoría constitucional. El primer efecto es darnos igualdad ante la ley. Las constituciones se llaman constituciones porque nos constituyen como una comunidad política que a través de un marco de instituciones democráticas nos permiten ponernos de acuerdo de manera pacífica entre distintos. Porque la diversidad, que sobre todo en las sociedades modernas es una cosa deseable desde el punto de vista social, tiene que tener un aglutinante que nos constituya como comunidad pacífica. Y eso es justamente lo que deberían hacer las instituciones, o sea, las constituciones, constituirnos como una comunidad
pacífica, que se pueda poner dentro de su diversidad de acuerdo entre distintos, ¿ya? Y eso se da a través de la igualdad ante la ley. Esta Constitución no lo hace. No. Ya podemos seguir conversando por qué no, pero el barrido general te lo quiero dar ahora. En segundo lugar, justamente porque las constituciones, a través de la igualdad ante la ley, nos aglutinan dentro de nuestra diversidad como una comunidad política que puede convivir pacíficamente, las constituciones nos dan certeza jurídica. Segundo elemento de las constituciones. Hay famosos dichos, ley pareja no es dura, reglas claras conservan la amistad. Básicamente Sí. reflejan esto, en la medida en que todos sabemos que tenemos un estatuto jurídico común, independiente de nuestra raza, nuestro sexo, nuestra orientación, nuestra identidad, nuestra cosmovisión, nuestra situación socioeconómica, el saber que todos tenemos las mismas reglas nos da certezas. Nos permiten relacionarnos con ciertas certezas en sociedad. Exacto. Nos permiten emprender, nos permiten asociarnos, nos permiten agruparnos, nos permiten ejercer nuestros talentos y nuestra diversidad, porque sabemos que hay un marco de reglas que rige por igual a todos. Ese era el segundo elemento. Y el tercer elemento, como una constitución debería constituirnos como una comunidad política en función de la igualdad ante la ley. Esa igualdad ante la ley nos da certeza jurídica. Ley pareja no es dura. Esa certeza jurídica, además de permitirnos como ciudadanos vivir nuestra vida y ser dueños de nuestro propio destino, nos permite, y este es el fin último de las constituciones, lograr la paz social, vivir en paz. Porque si vivimos en una sociedad que convive dentro de su diversidad, con reglas comunes, con certeza jurídica, por supuesto que la consecuencia natural a eso es la paz, es vivir pacíficamente y ponernos de acuerdo pacíficamente entre distintos. Y eso en definitiva es lo que generan las constituciones aquí en la Quebrada del Ají, y es justamente una de las contradicciones más profundas del borrador de la Convención, porque en el fondo más que constitución este texto es una deconstitución. No nos constituye como una comunidad política, no divide, ni estructura, ni contrapesa armónicamente el poder del Estado para que esté al servicio de la persona, más bien le da poder a los políticos para someter a las personas y al ciudadano. No nos da igualdad ante la ley porque nos divide en distintos estatutos jurídicos dependiendo de la raza, de la etnia. No nos da certeza jurídica porque está lleno de incertidumbre, y hoy día ustedes se pueden dar cuenta de eso en la misma campaña. Pareciera que la campaña de un lado y de otro son interpretaciones a un texto objetivo. Eso las constituciones no deberían permitirlo. Ese grado de arbitrariedad que tiene la interpretación está transversalmente en esta Constitución, y es uno de los graves problemas que tiene porque no nos da certeza. Y si no nos da certeza, si nos divide como comunidad política, si no equilibra los poderes del Estado para que esto estén al servicio de las personas, esta Constitución que surgió en un acuerdo del 15 de noviembre que se llamaba por la paz y la nueva Constitución, sí, no cumple su objetivo fundante, que es permitirnos que Chile, un Chile que está hace tiempo enfrentado, pueda reencontrarse en una situación de paz que, insisto, no solamente tiene que ver con que hayan buenas normas, sino que tiene que ver con una constitución capaz de definir cómo relacionarnos culturalmente de manera pacífica dentro de nuestra diversidad política. Muchas preguntas surgen de lo que tú planteas, Richie. La primera es sobre el tema que me parece muy importante, que no lo he escuchado en la discusión, que tiene que ver con la noción que tú planteas de que una constitución en el fondo es un acuerdo que se establece una vez que hay una especie de conflicto, algún cambio radical, y donde se establece una nueva hegemonía. Y no puedo evitar el pensar que a medida que se va de alguna forma dando a conocer este texto y se va planteando lo que se propuso, esta presunción de hegemonía que aquí ciertos grupos plasmaron parece no concordar con lo que eventualmente la ciudadanía percibe. Efectivamente. Y por lo tanto, habríamos estado o estaríamos ante la idea de no sé si un falso conflicto, pero en el fondo de una hegemonía inconclusa hoy día. O impuesta. O una hegemonía impuesta, o de alguna forma el paso previo a una deconstitución de un orden dado. Sí. Más que a el inicio de un nuevo orden. Súper buena pregunta. Yo creo que se puede responder de distintas formas. A ver, lo primero es que la hegemonía cultural no se va a construir solamente por escribir una serie de reglas en un papel llamado Constitución. La hegemonía cultural tiene que tener un respaldo en la realidad,
Y por eso Gramsci decía que la construcción de la hegemonía cultural se hacía a través de los llamados intelectuales orgánicos que intervienen en los medios de comunicación, en la academia, en los medios universitarios, etc. Y eso es lo que va generando una realidad que la Constitución, una realidad cultural, que la Constitución tiene que reconocer normativamente. Por eso se dice que las constituciones son una cristalización de una hegemonía cultural que existe con prescindencia en la Constitución. ¿Qué es lo que creo yo que pasó en Chile? Que el conflicto social, el mal llamado estallido social, surgió, digamos, por una diversidad de causas, surgió por... No podríamos estar toda una charla analizando por qué ocurrió en Chile el estallido social, pero el estallido social surgió por una diversidad de demandas ciudadanas, algunas legítimas, otras no, donde, y esto en palabras del mismo presidente Boric, que eran las cuñas que tiraba en ese tiempo, donde la Constitución no estaba presente como una demanda clara. Habían distintas demandas sociales, políticas, demandas que tienen que ver con la calidad de vida, demandas que tienen que ver justamente con la palabra dignidad, entendida en el buen sentido como el reconocimiento de lo que yo me merezco en una sociedad que al parecer no nos trata por igual, y eso justamente quiebra las relaciones humanas en las sociedades. Pero si tú ves el estallido que pudo haber tenido, creo yo, una chispa que fue probablemente causada, encendió una cosa que creo que fue natural, digamos. O sea, independiente que la chispa pudo haber sido media manipulada, lo que encendió esa chispa era justamente un descontento que se venía acumulando y explotó y no hay que negarlo, pero esa chispa que explotó en diversas, en un abanico de necesidades y de requerimientos y de demandas, políticamente, y aquí es donde entran los políticos en la historia, se estructura de manera narrativa como que el paraguas de todas estas demandas y la solución a todas estas demandas era la Constitución. Sí. Y ahí es donde yo creo que está el pecado de origen de este proceso. Porque si bien yo creo firmemente que las constituciones son efectivamente cristalización de la hegemonía cultural, son, insisto, cristalización de una hegemonía cultural que realmente exista. Y aquí la demanda constitucional terminó siendo una especie de paraguas forzado a una cuestión que tenía que ver con demandas ciudadanas que no necesariamente se resuelven vía Constitución. Por lo mismo creo yo que al haber vivido este año como convencional, yo les diría que uno de los elementos que más evidentemente yo les podría transmitir que ocurrían dentro de la convención es el fenómeno del voluntarismo. Voluntarismo entendido como aquella doctrina que cree que ciertas cosas se van a hacer realidad en la medida en que se deseen. Y esta Constitución fue hecha con un ánimo voluntarista, con un ánimo que en definitiva cree que por el hecho de desear cosas y esos deseos expresarlos en forma de artículos, incisos y capítulos de una Constitución, eventualmente se podían hacer realidad. Creo que es el segundo pecado de origen de este proceso, porque termina siendo una Constitución escrita de alguna u otra forma para un país imaginario. Una Constitución que trata de cristalizar una hegemonía que democráticamente no está cristalizada de manera orgánica. Y por eso creo yo que hoy día esos pecados de origen terminan pasándole la cuenta al proceso. Un proceso que además, tercer pecado de origen, fue profundamente ridículo, performático, desequilibrado. Y por lo tanto la sensación que le queda al ciudadano común, además de estos dos pecados de origen que les comentaba, es una sensación de que de algo tan malo no puede salir nada bueno. Y yo creo que eso pesa mucho también en el análisis de la ciudadanía, una ciudadanía que en definitiva se dio cuenta y se decepcionó de que las famosas demandas del 18 de octubre, que eventualmente se iban a canalizar de manera institucional a través de una nueva Constitución, no fueron recogidas como la ciudadanía esperaba, que una sociedad que esperaba reencontrarse en la paz a través de una nueva Constitución, hoy día estamos viviendo índices de delincuencia y violencia nunca antes vistos en Chile, y en definitiva, una Constitución que se esperaba escribir en un proceso serio, responsable, con gente que sepa, terminó siendo una Constitución escrita por un Pikachu que daba vueltas por el hemiciclo, un compadre
que es de hecho compañero de distrito que votaba desde la ducha, un Rojas Bade que engañó a todo Chile con una enfermedad tan sensible como el cáncer. Y bueno, ¿para qué seguir hablando de todos los numeritos que tuvimos durante este año? Entonces yo creo que en definitiva todas estas cosas finalmente terminan configurando una tormenta perfecta de una constitución que en vez de cristalizar hegemonía cultural, trata de escribir una nueva hegemonía que no tiene que ver y que no tiene mucha conexión con la realidad. Tengo dos preguntas, pero las voy a hacer por separado para no enredarte. Tú has hecho ya una descripción bastante, me parece, clara de lo que eventualmente predominó en la discusión constitucional, lo que predominó en la convención. ¿Cuáles crees tú que son estos elementos que caracterizan a esta pretendida hegemonía? Yo tengo algunas ideas u opiniones y me gustaría que tú me dijeras si estoy alejado o cerca de esa presunción. Yo creo que hay un fuerte afán de colonial, si lo vemos así en términos estrictos, y eso se ve muy reflejado en esta idea del rechazo a la idea de república, al rechazo a priori y luego no tan... y más bien instrumental después la aceptación de ciertos símbolos patrios, como por ejemplo el himno, la bandera. Me parece también al revisar, y aquí quiero siempre hacer la aclaración y lo hago siempre, de que el texto está leído, para que no digan que es, algunos dicen que es miedo o que no se ha leído el texto, ahí está rayado y recontra rayado. Yo creo que también hay ciertos esbozos de interseccionalidad en esto. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos la comparación en lo que hoy día podría ser el artículo 19, ¿cierto? Que es una declaración de libertades y derechos general, ¿cierto? Para toda persona. En la propuesta más bien hay declaraciones o derechos por grupos, ya sea etarios, grupos, ya sea por tendencia sexual, digámoslo así, por pertenencia a una etnia, etc. Por lo tanto, hay una noción muy clara de esta interseccionalidad. Y una política identitaria en su mayor expresión. Esta debe ser la constitución más identitaria del mundo porque probablemente es la última que se redactó dentro de la posmodernidad. Exactamente. Y además, a propósito de lo que tú dices, hay una fuerte impronta identitaria que, a mi parecer, se ve muy reflejada en el diseño o la pretensión del diseño en la forma de Estado, que tiene que ver con las particularidades que se van a producir en un Estado regional a partir de estos reconocimientos. ¿Estoy tan equivocado en eso? Para nada. Más o menos eso lo que se veía en la discusión, de todas maneras, planteamientos. De todas maneras, se veía de manera muy performática la forma en que, no sé, pues a mí me tocaba ver en los pasillos cómo los escaños reservados llegaban vestidos como chilenos y se disfrazaban de su etnia porque obviamente había que hacer esa declaración simbólica, performática de que aquí se estaba representando una identidad determinada. En los saumerios, en la fiesta de la primavera, o sea, uno lo pudo ver desde el punto de vista de la convención tipo reality. Yo muchas veces me sentía en un reality, la verdad. Amenazado por convivencia totalmente y te mandaban a ética. Sí. Pero además se refleja en el texto. Y lo que tú... Y quiero decir de lo general a lo particular, porque es una cuestión muy interesante. Primero, las constituciones, como yo les decía al principio, son herramientas de la modernidad. Son reacciones históricas al poder absoluto de los reyes. Y en la modernidad, en la Ilustración, existe la noción general, básica, de que nosotros la realidad de alguna manera la podemos estructurar en ciertas matrices que nos permiten generar efectos deseados como la paz social. Eso es una constitución. Una constitución es una herramienta normativa profundamente moderna porque intenta incluir en una matriz normativa la convivencia política y social que nos permita convivir en paz. Y por eso generalmente todas las constituciones del mundo son, si ustedes se fijan, o surge cómo reacciona a las monarquías absolutas, pero surgen también muy de la mano con la Ilustración del siglo XVIII, con las corrientes liberales del siglo XIX, y funcionaban como herramienta de la modernidad porque regulaban una época moderna. Exacto. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Este fue un proceso constituyente en la entrada de una nueva etapa, sociológicamente hablando, que es la posmodernidad, en donde, a diferencia de la modernidad, en donde se creía que grandes estructuras o intelectuales podían de alguna manera abarcar la realidad y conseguir ciertos efectos deseados, como la paz social,
La posmodernidad niega eso, niega las grandes estructuras. Y por lo tanto, la posibilidad de regular en un marco común de reglas la diversidad de la comunidad política se hace un imposible desde una perspectiva posmoderna. Sí. Y esa es la tensión histórica que creo que tuvo el proceso como lo tuvimos el año 2021-2022. Una herramienta de la modernidad tratando de regular una sociedad posmoderna. ¿Ya? O una pretendida sociedad. O una pretendida sociedad posmoderna. Claro. Y eso es complicado, porque lo primero que hace esta constitución, este borrador de constitución, es que el concepto de persona, que es un concepto básico en el constitucionalismo moderno, occidental, el concepto de persona es la piedra angular de la estructuración constitucional, porque el concepto de persona es un concepto profundamente inclusivo. Exacto. Somos todos personas. No tiene apellido ese concepto. Somos todos personas, dependiente de nuestra raza, nuestro sexo, nuestra situación socioeconómica, nuestra edad, etc. Y tiene sentido, porque si las constituciones tienen que constituirnos como comunidad política en función de la igualdad ante la ley, bueno, esa igualdad ante la ley se logra en la medida en que hay un concepto que nos integre a todos dentro de nuestra diversidad bajo un solo paraguas. Y ese es el concepto inclusivo de persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos parte en su artículo primero diciendo: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El inciso primero del artículo primero de nuestra Constitución actual, la Constitución vigente, la Constitución de Lagos, también parte diciendo exactamente lo mismo. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Como las personas no son seres autosuficientes, si dejamos una guaguita recién nacida en la esquina del hospital se nos muere, bueno, efectivamente dentro de un orden social realista, por sentido común, bueno, esa persona necesita un primer núcleo social que acoja, que cuide, que eduque, que proteja y que haga que finalmente la persona sobreviva, porque si no, no tendríamos sociedad. Por eso la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Inciso segundo del artículo primero de la actual Constitución. Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, no quiero que se queden solamente en que esto lo dice la Constitución actual, sino que es la tendencia hegemónica de los derechos humanos en la modernidad, digamos. Ahora, la familia tampoco se satisface a sí misma en un orden social. Imagínense que esa guaguita que la familia acoge, que le da cariño, que le educa, salió buena para la pelota, como tus hijos. Sí. Bueno, difícil que tú con tu señora tengáis 22 hijos para que tu hijo juegue a la pelota de manera profesional. Claro, por conformar toda la... Exacto, tú necesitas para que el talento de tu hijo se exprese en sociedad, porque eso finalmente a tu hijo lo va a hacer feliz, lo va a hacer dueño de su propio destino, lo va a hacer realizarse, le va a hacer ejecutar sus talentos. Bueno, difícil que tenga 21 hermanos para jugar a la pelota, necesita asociaciones humanas, y tú has recurrido a esas asociaciones humanas, a los clubes de fútbol, para que este niño que nació con un talento para el fútbol ejecute su talento en un cuerpo intermedio, que es un club Y lo de pueda fútbol. potenciar. Y que no es más que el resultado de la capacidad libre y espontánea que tiene el humano para asociarse, para satisfacer necesidades de la persona. Por ejemplo, tu hijo que le gusta jugar a la pelota. Ahora, los cuerpos intermedios, la sociedad civil, tampoco se satisface a sí misma, porque entre iguales, volviendo a que las personas nacen libres igual en dignidad de derecho, no podemos hacer ciertas cosas. No podemos cobrarnos impuestos, no podemos ejercer el monopolio de la fuerza, no podemos defender la soberanía nacional, no podemos juzgar, no podemos meternos a la cárcel. Necesita, dentro de esta escalerita que estamos construyendo, persona, familia, cuerpo intermedio, necesitamos una entidad superior, una abstracción burocrática que, dotada vía Constitución del monopolio de la fuerza, elemento esencial de los pactos sociales, de los contratos sociales, nosotros le digamos: ok, nosotros vamos a ceder nuestra cuota de autotutela, como decía Rousseau, A esta entidad. a esta entidad que solamente nos tiene que proteger, nos tiene que dejar vivir en paz, como decía Locke, otro contractualista, nos tiene que dar vida, proteger la vida, nos tiene que dar libertad y nos tiene que reconocer la propiedad. La propiedad. De ahí derivan un montón de derechos más, pero esos son los 3 derechos esenciales que el contrato social le da a esta abstracción a la cual le estamos dando algo tan potente como el monopolio de la fuerza. Y por eso las constituciones son importantes, porque si le estamos dando algo tan potente como el monopolio de la fuerza a una abstracción estatal que, dotada de la Constitución, puede meternos a la cárcel, puede cobrarnos impuestos, bueno, que el rayado de cancha por el cual ese Estado va a relacionarse con los ciudadanos esté bien claro. Y ahí volvemos a la igualdad ante la ley, a la certeza jurídica y a la paz social. ¿Qué les quiero decir con todo esto? El orden constitucional moderno parte de una observación objetiva de la realidad. La persona nace libre igual en dignidad de derecho, pero se nos muere la guaguita si la dejamos en la esquina. Observación de la realidad. Bueno, familia acoge a esa persona.
Es el primer núcleo de sociabilización, de educación de la persona. Pucha, tu hijo no puede jugar a la pelota solamente en el núcleo familiar. Asociaciones civiles, sociedad civil, cuerpos intermedios, como los denomina la Constitución actual. Perfecto, pero esos cuerpos intermedios, integrados por personas que son iguales entre sí, no tienen ciertas atribuciones para que el orden social funcione. Bueno, el Estado. Pero ¿qué es lo primero que el constitucionalismo moderno dice cuando habla del Estado? Siguiendo la lógica contractualista, el Estado está al servicio de la persona y se cierra el círculo. Persona, familia, cuerpo intermedio, Estado. Pero el Estado está al servicio de la persona y dice el inciso cuarto del artículo 1 de la Constitución actual: el Estado está al servicio de la persona y su finalidad, y no al revés, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe generar las condiciones, y esto después acuérdame que lo hablemos, el tema de las condiciones versus los resultados, para diferenciar igualdad ante la ley versus igualdad sustantiva, que es lo que establece el borrador. Sí. Creo que es muy importante que toquemos ese punto, así que te lo dejo ahí. Sí. Pero en el fondo dice: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe generar las condiciones que permitan a todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional alcanzar su mayor realización material y espiritual posible. O sea, el Estado está al servicio de la persona humana, no al revés. Y ojo que el bien común no es el bien de todos, sino que el bien de todos y cada uno. O sea, el individuo, que es digno, es un fin en sí mismo y es tan importante como el colectivo. Ese es el orden constitucional que tiene nuestra Constitución actual y que tiene en general todas las constituciones liberales del mundo. ¿Qué es lo que pasa con este borrador? Se deja de lado la piedra angular del concepto inclusivo de persona, deja de ser el centro de la organización social, sí. De hecho, deja de ser la primera palabra con la que abre la Constitución. Y si tú me puedes decir cuál es la primera palabra que tiene el artículo 1 de la actual Constitución, o sea, del borrador de Constitución. ¿El artículo 1? Artículo 1. ¿Cuál es la primera? Así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos parte en su artículo 1 con persona. ¿Cuál es la primera palabra del artículo 1? Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Eso fue previa armonización, ¿eh? Porque quedó el epígrafe que dice Estado. Yo creo que esta es la forma más fácil que con las que yo les puedo transmitir el problema. Esta Constitución cambia un paradigma del constitucionalismo moderno, no solamente de la tradición constitucional de Chile. Y si es que el constitucionalismo occidental, liberal, moderno, se estructura a partir del concepto de persona, y todo lo que hablábamos después de persona, familia, cuerpo intermedio, Estado, volvía a la persona, esta Constitución construye todo alrededor del concepto de Estado. Entonces, la persona sale como este concepto inclusivo, es reemplazado por esta abstracción omnipotente de Estado, y un Estado que, en vez de hablar de la familia y de los cuerpos intermedios, asigna derechos y libertades a abstracciones identitarias. Por lo tanto, el concepto inclusivo de persona se reemplaza por abstracciones basadas en identidad. Y los derechos y libertades que establece este borrador de Constitución se otorgan en función de tu raza o tu etnia, eso es la plurinacionalidad, en función de tu orientación sexual. Hay un montón de normas de acción afirmativa a las disidencias sexogenéricas, concepto que estos conceptos que les gusta inventar a mis colegas. O, por ejemplo, la naturaleza, que sin ni siquiera ser un sujeto, se convierte en una abstracción identitaria y tiene derecho, susceptible de ser sujeto de derecho, con toda la complicación jurídica que eso viene que eso resulta porque la estructura de objeto y sujeto de derecho viene del derecho romano. Y bueno, es una complicación que hace que en definitiva esta sea una Constitución, y con esto cierro, posmoderna, que en vez de reconocer el concepto inclusivo de personas, que no nos discrimina y nos permite lograr igualdad ante la ley, porque la ley nos trata a todos como en función de la condición compartida de personas, y la reemplaza por un Estado muy poderoso, al cual en 388 artículos se le otorgan muchas facultades para intervenir la vida de las personas, y el receptor de esta estructura estatal no son las personas, sino que son grupos basados en identidad étnica, sexual, natural. Están los niños, niñas y adolescentes. Hay un montón de grupitos identitarios, pero yo creo que mencionándole a los pueblos originarios, a la naturaleza y a las disidencias sexogenéricas, se entiende el punto. Entonces, finalmente, en vez de cerrar el círculo de un Estado que está al servicio de la persona en función de un bien común, que rige a todos por igual en un contexto de igualdad ante la ley, estamos generando un Estado burocrático
que sirve clientelarmente a aquellos grupos que basados en identidad tengan la capacidad de presión política suficiente para llegar a este librito. Sí, de hecho, ahí hay... Librito que además después se va a llegar por ley simple a ser reconocido como un grupo identitario. Entonces la historia de identitario no se termina y en definitiva, volviendo al tema que nos convoca, eso hace que esta Constitución sea profundamente contraria a la igualdad ante la ley, porque en vez de darnos un ordenamiento jurídico común basado en nuestra calidad compartida de persona, nos da estatutos jurídicos diferenciados basados en nuestra pertenencia identitaria a una abstracción étnica, sexual, natural. De hecho, te iba a decir, claramente tiene más connotaciones corporativistas que liberales en muchos aspectos. De hecho, hay un artículo que refiere, a mí me llamó mucho la atención, respecto al rol de los colegios profesionales. Y de alguna forma establece control total, que afiliación obligatoria. El colegio profesional debe actuar en función de los fines que establezca el Estado. Por lo tanto, ahí hay una clara cooptación de lo que podríamos entender como la sociedad civil o los cuerpos intermedios bajo este documento legal, y por lo tanto adquiere ya un carácter no solo corporativo en el sentido que tú muy bien explicas, sino además en esta pretensión de que otro tipo de instancias también quedan supeditados finalmente a una estructura de poder. Por eso yo no hablé de los... y control. Yo no hablé de los grupos, de las abstracciones identitarias arriba. Está el Estado arriba. Claro. Esa es la primera palabra que ocupa el artículo primero. Sí. Y ese Estado asigna derechos y libertades como herramienta clientelar a aquellos que tengan la presión política suficiente para ser receptores y clientes de ese Estado, que además inevitablemente va a terminar multiplicando su burocracia de manera absurda, porque como ya no tiene que servir a las personas en nuestra calidad común de persona, sirve a los grupos identitarios y se establece una institución y se multiplica absurdamente una institucionalidad que tiene que estar separada. Entonces ya no solamente se rompe la igualdad ante la ley porque nos definen estatutos jurídicos dependiendo de nuestra identidad, sino que además se multiplica absurdamente una burocracia que tiene que estar al servicio paralelamente de distintos grupos basados en identidad. Y eso es grave porque al final toda esta pretensión de derechos sociales que tenían que actualizarse al siglo XXI, de demandas de dignidad con las que comenzó el mal llamado estallido social, terminan haciendo que esos recursos que deberían ir enfocados a las personas y sus necesidades, se las termina absorbiendo la burocracia estatal previo a llegar a las personas. Entonces tenemos hoy día 107 derechos sociales que no sabemos cómo se van a financiar y que además en algún momento de la ejecución de esos derechos, y ahí lo linkeo con lo que tú decías recién, hay un burócrata o un político de turno que tiene por el sartén por el mango la ejecución de esos derechos. Pasa con el tema de la libertad laboral y los gremios, pasa con el tema de la vivienda, que al quitarle la garantía propia hace que el burócrata tenga la posibilidad de darte o quitarte cuando quiere. Pasa con el agua, que es lo mismo, en vez de ser un derecho a aprovechamiento de agua protegido por la propiedad, pasa a ser una mera autorización administrativa que el burócrata de turno a través de la Agencia Nacional de Agua te va a poder dar o quitar cuando quiera. Pasa con la salud, que se establece un sistema único de salud administrado por políticos, y si usted quiere ocupar sus cotizaciones en la salud va a estar obligado en el sistema público. Si quiere ir al sistema privado va a seguir existiendo, pero pague 100% más caro. Nos estamos fregando a la clase media, que hoy día con el bono FONASA libre elección puede elegir dónde lo atiendan mejor. Esa libertad de elección se acaba. Pasa con la educación de nuestro hijo, porque se establece en un epígrafe rimbombante libertad de educación, pero toda la libertad de educación que usted quiera, siempre y cuando se subordina al marco de principios que se establece en la Constitución. Entonces, si ustedes pensiones, para terminar otra de las demandas, nadie habló de cómo se mejoraban las paupérrimas pensiones que hoy día efectivamente pagan Chile. Ese era el problema a resolver. La convención, en vez de hablar cómo mejorábamos las pensiones, básicamente basó su discusión de pensiones en quién administra la platita, porque es mucha plata. Y de nuevo, se administran en un sistema único de pensiones que quitan la libertad de elegir a quién yo le doy para que obviamente me dé rentabilidad en los años que yo voy a estar trabajando para después recibirlo en los años que yo jubilo. Y lo que hoy día pasa a un fondo común, una cuenta de ahorro personal, nos dimos cuentas con los retiros. Lo que hoy día pasa a una cuenta personal pasa a un fondo común administrado ¿por quién? Nuevamente por políticos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? Agua, salud, vivienda, educación, derechos de autor, espectro radioeléctrico, de alguna otra trabajo, de alguna otra forma, todos los elementos más sensibles de la vida de las personas pasan a estar controlados por un burócrata de turno,
Gramsci también, perdonen, me encanta citar a Gramsci, decía que la forma más eficiente de mantenerse eternamente en el poder es darle al poder político el control sobre los aspectos más sensibles de la vida de las personas. En buen chileno, darle a los políticos el sartén por el mango de los elementos más sensibles de la vida de las personas le permite al político manipular a las personas. Y las decisiones que deberían ser racionales y democráticas al momento de votar, la gente las empieza a tomar en función de lógicas clientelares. Sí. Es que este señor no va a ser mía la casa, pero tiene el poder de darme un techo en mera tenencia, digamos. Es que este señor puede hacer que la fila corra más rápido en la salud. Es que este señor me va a mandar al único colegio bueno del sistema único de educación donde yo quiero meter a mi hijo porque si no va a quedar fuera. Y la educación particular subvencionada va a dejar de existir porque el Estado obviamente no va a financiar una educación particular subvencionada que tenga un proyecto propio que se oponga a los más de 33 principios que establece esta Constitución. Bueno, pensión, etcétera. Yo creo que se entiende el punto. Y ese es un problema grave que tiene esta Constitución, que deja al arbitrio del político de turno, insisto, sea de derecha o izquierda. Este problema no es ideológico. No. Este problema tiene que ver con una cosa de diseño de las constituciones. Si las constituciones están diseñadas para limitar el poder político, da lo mismo. Sea de izquierda o de derecha, el que tenga el poder en ese momento, tienen un grado de arbitrariedad tan grande sobre elementos tan sensibles de la vida de las personas que terminan cayendo en una lógica clientelar que mata a la democracia. Porque la gente deja de tomar decisiones racionales en quién debe gobernarnos y empieza a tomar decisiones clientelares. Un tema que tampoco, y tú lo mencionas, Richie, tiene que ver con la cantidad de entidades corporativas, entidades estatales que van a crear si es que se aprueba esta Constitución, y por lo tanto también se genera a propósito del Estado regional la idea de, ok, el ciudadano común y corriente, ¿a quién le reclama o a quién recurre cuando tú tienes una serie de potestades que además probablemente van a estar en disputa por ejercer el control? Tú mencionaste el tema de la igualdad sustantiva versus esta igualdad ante la ley, que es el principio base del constitucionalismo liberal. Y la igualdad sustantiva está mencionada en varios aspectos, en varios articulados de esta propuesta. Partiendo por el primero. Y claramente aquí surge la duda de cómo, primero, esto se lleva a cabo y bajo qué formas. Porque en algunos casos se plantea que incluso, no recuerdo el artículo, pero casi como que se tiene que... Acción afirmativa. Técnicamente barrer con obstáculos que contravengan esto. Exacto. Claramente esta perspectiva lo que hace es darle o dotar al poder político de una injerencia sobre la vida de las personas que va más allá de lo admisible dentro de un régimen democrático. Entonces, ¿cuáles crees tú que son esos elementos que son más riesgosos en la eventualidad de que esta Constitución sea aprobada? A ver, primero una pequeña introducción sobre lo que es la igualdad formal versus la igualdad material, que es de hecho clase número 2 o 3 de todos los derechos constitucionales. Y perdonen si me pongo latero, pero como hago clases de esto, voy a tratar de explicarlo lo más pedagógicamente posible. La igualdad formal es la igualdad ante la ley. Es una igualdad realista, porque naturalmente los seres humanos son desiguales. Ni el Estado, ni las constituciones, ni el monopolio de la fuerza del Estado pueden luchar contra esa naturaleza diversa de la humanidad. Lo único que pueden hacer los Estados es aglutinar esa diversidad en una comunidad pacífica a través de reglas comunes que nos traten a todos por igual. Eso es la igualdad formal o igualdad ante la ley, y es en definitiva una igualdad realista. De hecho, los liberales somos profundamente igualitarios, claro, en el sentido de igualdad ante la ley, porque creemos que se puede lograr y porque estamos convencidos, y la historia lo ha demostrado, que las sociedades viven pacíficamente en la medida en que la ley los trata igual. Y eso es posible, y es lo que han hecho las constituciones desde que existen. Existe otro tipo de igualdad, que es la igualdad material o igualdad sustantiva, que es la igualdad en los resultados. La igualdad formal es igualdad en condiciones, o sea, aquí nosotros vamos a establecer un marco que los va a tratar a todos por igual, y la igualdad sustantiva o igualdad material es una igualdad en los resultados. Yo quiero que todos sean iguales en los resultados. Les pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho porque creo que deja muy clara la película. Imagínense una cancha de fútbol. He dado harto ejemplo futbolero hoy día, George. ¿Estás con ganas de jugar fútbol? El rayado de cancha
No, porque la vez que jugamos fútbol quedé medio lesionado. Es talentoso mi amigo. A mí siempre me elegían para el arco. La cancha de fútbol tiene un rayado de cancha. Y a los 22 jugadores que están ahí les rige de la misma forma. Para todos la pelota sale para el córner en las mismas condiciones, para todos el penal se cobra en las mismas condiciones, el foul, el tiro libre. Hay una serie de reglas que, independiente que tú seas la selección chilena o la selección boliviana, rigen a todos por igual. Exacto. El rayado de cancha. Eso es la igualdad formal o la igualdad ante la ley. Una igualdad posible. Lo vemos en el fútbol, ¿no es cierto? Con obviamente un juez, un árbitro que tiene que estar ahí aplicando esa igualdad ante la ley, esas reglas que rigen a los 22 en el caso concreto. Y a veces lo hará bien, a veces lo hará mal, pero es parte de la ejecución de eso. Eso es igualdad ante la ley, el rayado de cancha, desde dónde nos sale la pelota para el córner. La igualdad material, que es una igualdad en los resultados y no en las condiciones, como el rayado de cancha. El rayado de cancha, igualdad ante la ley, es una igualdad que busca condiciones. El rayado. La igualdad material o igualdad sustantiva es una igualdad en los resultados. Entonces, no es una igualdad que defina el rayado de cancha, es una igualdad que le dice al jugador: señor, usted tiene que correr máximo a 20 kilómetros por hora, porque si usted corre a 21 kilómetros por hora va a ser desigual con el delantero boliviano. Exacto. Y nosotros queremos que este partido sea igualitario. Y la igualdad hoy día no es solamente que a todos nos salga la pelota para el córner de la misma manera, o que las reglas del fútbol nos rijan de la misma manera, igualdad ante la ley, igualdad formal, igualdad en las condiciones, sino que hoy día en la posmodernidad, irónicamente en sociedades cada vez más diversas, exacto, nos tratan de igualar en los resultados. Y como el hecho de que Alexis Sánchez corra a 25 kilómetros podría generar desigualdad con el delantero de la selección boliviana, si va Alexis Sánchez, el árbitro va a estar habilitado a parar el juego y a seguirlo con un velocímetro, porque usted no puede correr a más de 20 kilómetros por hora, porque generaría desigualdad material o desigualdad sustantiva. Desigualdad sustantiva, claro. Entonces yo creo que con eso les puede quedar claro, porque es otro de los cambios de paradigma del texto. Así como nos cambiaron la persona por un Estado que sirve a grupos o abstracciones identitarias, un segundo paradigma estructural de la historia constitucional que cambia este borrador es que la tan básica igualdad ante la ley, que es uno de los objetivos de cualquier constitución, es reemplazada en la práctica por una igualdad sustantiva. Y la tan lograble y realista igualdad en las condiciones, por eso cuando se define bien común las constituciones que son, digamos, decentes en el mundo, dicen que el Estado tiene que generar condiciones. No puede definirlo. No puede generar resultados. Bueno, se cambia por los resultados. Y por lo tanto, este texto está dotado de una serie de artículos que establecen lo que se llama acción afirmativa, que justamente el hecho de que Alexis Sánchez no pueda correr a más de 20 kilómetros por hora porque el jugador boliviano quedaría atrasado. Y lo que es peor, incluso como la selección de Bolivia ha sido históricamente excluida, para poder tratar de restituir esa deuda histórica, el jugador boliviano tiene derecho a correr a 25 kilómetros por hora máximo y el jugador chileno tiene derecho a correr 20 kilómetros. O el partido parte con 2-0. a favor, claro. Y eso se llama acción afirmativa. Te complemento. Y está lleno de esto en el borrador. Concuerdo contigo y me parece que es muy importante el plantear esto porque, bueno, Hayek plantea la advertencia de que cuando se pretende esta igualdad de resultados, lo que termina ocurriendo es que el poder político termina aplicando mandatos. No corra tan rápido, no le enseñe a sus hijos piano, no le enseñe música, no le enseñe otro idioma, porque genera desventajas, entre comillas, inmerecidas. Y fíjate que, para que no digan que estamos inventando, el artículo 25 de esta propuesta de constitución dice: toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Es decir, establece 3 dimensiones de igualdad. Pero el inciso 5 de ese artículo establece lo siguiente, y este es un punto que
que coincide con lo que tú explicaste. Dice, el Estado adoptará todas las medidas necesarias, incluidos los ajustes razonables, no sabemos qué es un ajuste razonable, Arbitrariedad del poder político. para corregir y superar la desventaja o el sometimiento de una persona o grupo. Ese es el inciso de la acción afirmativa. Y yo acá lo tengo como pregunta, ¿es todas las medidas? ¿Qué implica todas las medidas en términos Es que por eso, y aquí yo me voy a ir a del un... gobierno, o qué implica los ajustes razonables? Exactamente. Yo me voy a ir para explicar esto a un discípulo de Gramsci que se llama Ernesto Laclau. Ernesto Laclau hablaba de la teoría de los significantes vacíos, que básicamente implica que en la política tú llenas, la política entendido en su sentido amplio, o sea, la política como lo que ocurre con las categorías de análisis que uno puede ver en la opinión pública, en un diario, en un medio de comunicación. La dignidad fue un significante vacío. Claro, la ley, etcétera. El que tú puedas generar conceptos que estén vacíos en su contenido le permite al político y al burócrata de turno, acuérdense que Laclau era discípulo de Gramsci, irlos rellenando a su antojo en el futuro de contenido. Entonces, ese es otro problema grave que tiene esta Constitución. Está llena de significantes vacíos. Sí. Estado social y democrático de derecho. No te puedo decir si es bueno o es malo. Es un significante vacío que se va a ir rellenando por ley simple y que va a hacer que, en definitiva, que el primer Congreso Plurinacional electo el 2026 y que se apruebe esta Constitución se va a llevar por ley simple la posibilidad de rellenar la infinidad, no es infinidad, pero el sinnúmero de conceptos vacíos que tiene esta Constitución. Lo mismo que dices tú, ajustes razonables, principio de solidaridad, principio de no sé qué, principio de reparación y no repetición. Váyanse a los principios. Son palabras bonitas, pero que no están definidas normativamente ni en la tradición jurídica chilena, ni tampoco en la tradición constitucional comparada. Exacto. Por lo tanto, cuando tú además estableces en el sistema político un congreso que te puede ir rellenando normativamente estos contenidos vía ley simple, tú, en otras palabras, y esto es teoría de Laclau, nadie inventó la rueda en la convención, pero para que vean también que hay un plan detrás bien pensado. Al rellenar de contenidos vacíos, de significantes vacíos la Constitución, y al establecer por regla general la generación de políticas públicas vía ley simple, tú le estás dando al político de turno la posibilidad de ir adecuando a su arbitrio vía ley simple todos los conceptos estructurales que tiene esta Constitución. De hecho, el artículo 5 en el inciso 2 dice, son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, Rapa Nui, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagán, Selkman y todos los otros que se definen por puedan ley. ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Es decir, la Cámara de Diputados podría decir otro pueblo más. Pueblo también, por eso te digo que al final originario, eso es lo que se deja no abierto, sé. porque, a ver, yo estoy súper de acuerdo en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, ¿ya? En lo que no estoy de acuerdo es que ese reconocimiento implique un estatuto jurídico paralelo porque rompe contra el principio básico de igualdad ante la ley. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Ese artículo es básico porque te dice estos son los pueblos originarios y después en el resto de la Constitución habla la Constitución de los pueblos originarios y tú decís ya, estos 11. Que, por ejemplo, van a tener un sistema de justicia paralelo, van a tener derecho a restitución de tierras, van a tener derecho a veto cuando se afecten sus derechos, que es el famoso candado indígena, van a tener escaños reservados incluso en los consejos municipales. O sea, tienen realmente un estatuto jurídico paralelo. Y eso es lo que yo estoy en contra. Y estoy aún más en contra si es que el artículo que nombra a estas fuentes identitarias que son capaces de tener un estatuto jurídico paralelo, cuando al final se dice y todos los otros que establezca la ley. Claro. ¿Qué significa? Una ley simple va a definir en el futuro los grupos que tengan la posibilidad de tener un estatuto jurídico privilegiado en función de la etnia, de la raza. Y claro, hoy día en función de los pueblos originarios. Exacto. ¿Y qué pasa si mañana llega un loquito y dice que son los descendientes de, qué sé yo, de africanos, que también estaban... O de croata. O de croata, o de alemanes. O de alemanes. Complicado. Complicado. Lo otro que yo les quería decir al respecto del tema de los significantes vacíos es que, bueno, está lleno. Yo creo que es una de las técnicas más evidentes de la Constitución, donde se establecen cosas que no están normativamente consideradas y se deja la ley simple su relleno de contenido. ¿Qué es lo que termina siendo esto? La teoría de los significantes vacíos finalmente le da al político de turno, al burócrata de turno, la excusa para manipular el orden social
a su arbitrio de manera coyuntural. Ad hoc. Porque las constituciones que deberían ser cuerpos normativos de largo plazo, que nos den certeza jurídica, esta constitución lo que está haciendo es establecer más de 33 principios con significantes vacíos, con los cuales en el tiempo y de manera coyuntural y no de largo plazo, el político va a poder ir rellenando y cambiando a su arbitrio. Entonces, no vamos a tener un orden constitucional certero, porque hay 33 principios que el legislador puede ir cambiando por ley simple. Cuestión que se planteó, Lautaro Ríos planteó el tema denunciando que eventualmente él veía una copia fiel de la Constitución boliviana, y lo que tú mencionas, si uno piensa en lo que ocurrió, por ejemplo, con Evo Morales reclamando su derecho humano a ser reelecto por cuarta vez. Y lo que ocurrió fue una total y absoluta distorsión, donde obviamente se permitió ese cambio abiertamente. Exactamente. Porque no hay un marco definido. Richie, muchas gracias, un aplauso. Yo creo que tu cierre nos deja un poco... Imagínense lo que va a haber estado ahí metido un año, sí, así que pero compadézcanme, empaticen conmigo. Te quiero dar las gracias porque estuvo muy interesante la conversación. Ojalá también quienes nos estén viendo por YouTube también lo vayan a disfrutar. Así que gracias, Richie, y espero nos encontremos pronto en otra conversación tan interesante. No, muchas gracias a ustedes, que estén bien.